escuchan? Confírmenme. Ahora sí, ¿qué más, chicos? Perdónenme, le di a activar y luego lo desactivé, no sé cómo. Ya saben cómo soy yo con la tecnología. Listo, Luis Alejandro, Federico, Wilson, Chelly, Manny. Hola, Gregory. ¿Cómo vas? Laura, Juan Pablo, mi amado Petro, Daniel, ¿cómo van? Bien, chicos, yo bien, muchas gracias. Hoy en mi horario habitual. Entonces, Jairo, gracias. Queridos, les cuento. Nos queda esta semana y la otra semana de clase, ¿cierto? Como el martes es festivo, el martes no vamos a tener clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clase de química la vamos a tener a la segunda hora del jueves, es decir, a las 7 de la noche del jueves en el horario de sociales, y la clase de sociales la van a tener el viernes a las 5:30. Vamos a hacer clase el viernes para que queden todos con la última clase. ¿Listo? Hola, Cheli. Hoy hablé que daba clases a chicos de Talaigua en mi trabajo. Benzoes examen G ITFES. Karen, tú puedes aplicar al ICETEX en cualquier momento, pero no va a ser pilo paga porque ese sí es solo para los que salieron. Andrés, lunes no a segunda hora, porque básicamente no voy a estar de viaje, entonces no puedo. Mate el viernes a las 5:30. ¿Listo? Bueno, entonces conmigo el jueves a las 7. ¿Qué hice yo? Agarré todas las dudas que me enviaron al correo y las puse. Sea la fecha que me pusieran porque estos últimos días no recogí dudas. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que todas las dudas que tengan esta semana y el fin de semana que vayan sacando, por favor me las envíen o que tengan por ahí. Obviamente de química. ¿Listo? Y con eso vamos a hacer la clase del jueves. Andrews, bien, muchas gracias. Daniela, creo que por acá tengo las tuyas. ¿Listo? Por favor, sin odio, sin resentimientos. Sí, Juan Pablo, también tengo aquí unas tuyas. Ahora, creo que fue Karen, no me acuerdo quién me envió unas fotos que están entrecortadas. Entonces ahí sí no las puedo trabajar. ¿Listo? Vamos a empezar. Entonces, esta es la pregunta que Daniela dice que me envió 3 veces. Efectivamente, me la envió 3 veces. No es una pregunta del saber 11, pero me da pie para muchas de estequiometría que me mandaron. ¿Listo? Si no se puede enviar el mensaje es que tienes algo mal, Daniela. De pronto es química@puntajenacional.co sin la M. ¿Listo? Chicos, no vamos a hacer preparación para la nacional. A los que me escriban, les estoy enviando algunos simulacros y cosas, pero ya, no puedo, no vamos a poder hacer nada más. Bueno, chicos, entonces Daniela me pregunta, ¿cómo sacar los pesos moleculares? Entonces ella dice, yo tengo esta ecuación que está balanceada, que está desbalanceada, perdón, y yo la balanceo así. Y ahora, ¿cómo saco los pesos moleculares? Eso es el primer paso para hacer todos los ejercicios de estequiometría, ¿se acuerdan? Entonces, uno pasa, lo primero es tener la ecuación balanceada, aquí ya la tenemos, y luego a sacar los moles, ¿cierto? Entonces, si yo quiero sacar el peso molecular, ¿cierto? Si saco el peso molecular del SO2, pues ¿qué tengo que hacer? Decir 16 por 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno pesa 16 y ya sé que esto da 32 y el azufre
que pesa 32 por 1, entonces esto es del oxígeno y esto es del azufre. 32 por 1 da 32, es decir que el peso molecular que yo tengo del dióxido de azufre es 44 gramos por mol. ¿Qué cambia? Que acá en la balanceada tengo 2 moles de SO2, ¿cierto? Entonces, si quiero sacar la de O2, es 16 por 2, ¿cierto? Porque el oxígeno pesa, 16 por 2 pesa 32, ¿no? Perdón, 64, chicos, me confundí. 64. Y pensé que había escrito 64. Puros nervios, que ya llega el examen. Sí, la suma da 64. ¿Listo? Acá da 16 por 2 da 32. Y obviamente lo que está acá en peso tiene que ser lo mismo que pesa acá. Entonces, el SO3, ¿cuánto pesa? Pues 16 por 3, ¿cierto? 3 del oxígeno, 6 por 3, 18. Va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 48. Y 32 del azufre, 10 va 1, 7, 80. O sea, esto pesa 80 gramos. ¿Listo? Ahora, acuérdense que este 3 solo está para este oxígeno, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo como el hidróxido de aluminio, que es Al3OH3, perdón, Al, sin el 3, lo voy a volver a escribir. AlOH3, entre paréntesis, quiere decir que hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos, porque es lo que está entre paréntesis. La misma ley de distribución de matemáticas. ¿Listo? Hola, Paul. ¿Qué tal los Juegos Centroamericanos? Si hay mucho desorden en la ciudad, mucha gente. Sí, Víctor, en la prueba les dan pesos molares. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos que, ya sabes, el hidrógeno 1, el oxígeno 80, así. Valentina, es que no es que tan importante sea en el examen, porque en el examen les puede salir cualquier pregunta, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar en la capacidad de analizarla. Pues si no te sale pureza, no es importante, pero si te sale una de pureza, no falta. Manuela, a ver, la pregunta de Manuela es muy interesante. Manuela me dice, profe, no hace falta multiplicar por 2. Entonces, si yo voy a sacar el peso de una mol, no hace falta. ¿A qué me refiero yo? Voy a ponerlo por acá para que sea el resumen. El peso de una mol de CO2 es 64 gramos por mol. El peso de una mol de oxígeno son 32 gramos por mol, ¿cierto? Porque son 2 oxígenos, los de acá. Y el peso de una mol de SO3 es, ¿cuánto habíamos dicho? 48 más 32, 80 gramos por mol. No, era 48. Así, 80 gramos por mol. ¿Cierto? Esos son los pesos de una mol. Cuando tú multiplicas por 2, si quieres sacar los pesos en la ecuación, pero en las moles siempre va a ser lo mismo. Sí, en los dos lados tiene que ser igual. Si tú te fijas, no, Angie, ponme cuidado. Y los chicos que están ahí preguntando, si tú miras, hay 2 azufres, 2 azufres. 4 oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos, y 2 acá, 6 oxígenos, y aquí 2 por 3, 6 oxígenos. Estos son los pesos de una mol. Ahora, si yo quiero sacar los pesos de lo que está en la fórmula, que no fue como yo les enseñé porque me parece más confuso,
es lo siguiente, pues tengo 2 moles de SO2. Si una mol de SO2 pesa 64, ¿dos cuántas pesan? Ah, pues 128, ¿cierto? El oxígeno, solo hay una mol, entonces yo tengo eh, 32 gramos, ¿cierto? ¿Qué me produce? 2 moles de el SO3, que pesan ¿cuánto? 80, entonces 2 por 80, 160 gramos. Y ahí sí les da la ley de compensación de las masas. Pero multiplicando. Todo es regla de 3. En pesos siempre tiene que ser iguales. No, Mr. Brian, no tengo ni una duda de química orgánica. Si me envían el correo, las explico. Química orgánica le dediqué como 4 clases, así que les pido ver los videos, chicos. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora sí, esta me la envió Yurani. No sé si está por ahí. 2H2 más C me produce CH4, ¿cierto? Y les dan los pesos. El carbono pesa 12 gramos por mol, el hidrógeno pesa 1 gramos por mol y el metano pesa 16 gramos por mol, ¿cierto? Dice, teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar que para producir 8 gramos de metano se necesitan 16 gramos de carbono, 2 gramos de hidrógeno, 12 gramos de carbono, 4 gramos de hidrógeno. Alejandro, para balancear tienes que mirar que a un lado y al otro estén la misma cantidad. Por ejemplo, esta ya está balanceada porque 2 por 2, 4 hidrógenos. Y aquí hay 4 hidrógenos, un carbono y un carbón. ¿Listo? Angie, no es lo mismo tener un mol que una molécula. Acuérdense que un mol es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Número de Avogadro. Hay una clase mía que se llama diferencia entre mol, átomo y molécula. Sí, ahí es regla de 3, entonces yo digo, yo la puedo hacer así. Esto pesa 16 gramos, ¿cierto? 16 gramos de metano. Si yo quiero, para producir 16 gramos de metano, yo necesito 12 gramos de carbono, ¿cierto? Y de hidrógeno necesito 2 por 2, 4 gramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno pesa 1, ¿cierto? Entonces, si yo necesito 16 gramos, si para 16, perdón, si para producir 16 gramos de metano, ¿cierto? Yo necesito 12 gramos de carbono para producir 8 gramos de metano. ¿Cuánto carbono necesito? Y despejo la regla de 3. Los que son duchos en matemáticas ya deben saber. 8 por 2, 16 va 1, 8 por 1, 8, 9. 96 dividido en 16. Eso me debe dar 6. Entonces yo necesito 6 gramos de carbono. Esa respuesta no está acá, entonces esto ya sé que no va a ser las de carbono, me quedan las de hidrógeno y las de hidrógeno. Si para hacer 16 gramos necesito 4 gramos, pues para hacer 8 gramos, que es la mitad, voy a necesitar 2 gramos de hidrógeno. La respuesta es B. Ahora, si no lo vieron así de fácil, pues hacen la regla de 3. 4 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Yo necesito para producir 16 gramos de metano. Para producir 8 gramos de metano, ¿cuánto hidrógeno necesito? 8 por 4 dividido 36, 16, eso da 2 gramos. ¿Listo? Puras reglas de 3 o análisis matemático, eso es lo que es estequiometría.
¿Listo, chicos? Exactamente, Paul. Solo era dividir todo entre dos. Gregory, cuéntame. ¿Sí o simplifican? ¿Qué pasó, Gregory? No leo. Esta me la envió Ángela, ¿listo? Cuando reacciona una mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno, se produce amoníaco, como se muestra en la siguiente ecuación. Dice, 2 moles de nitrógeno más 2 de hidrógeno me produce 2 moles de amoníaco. Teniendo en cuenta la información anterior, puede afirmarse que en la anterior reacción se produce. ¿Listo? Lo primero, acuérdense, mirar que esté balanceada. Entonces, 2 por 2, 4. Aquí hay 2 de nitrógeno, 2 por 3, 6. Hay que balancearla. Está mal balanceada, sí señora. Entonces vamos a ponerla así, N2 más H2 me produce NH3, ¿cierto? De nitrógeno. Puede que ni siquiera esté mal balanceada, puede que la haya digitado mal, porque esta fue de las que yo digité, porque se veía muy... Era un recorte que se veía muy feo. Entonces, si yo tengo 2 nitrógenos acá, voy a necesitar 2 nitrógenos acá. Ahora, si tengo 2 por 3, 6 hidrógenos acá, voy a necesitar 3 hidrógenos acá. La reacción balanceada es N2 más 3H2 me produce 2 de NH3. ¿Listo? Miren la ecuación balanceada, olvídense de esta. Y la ecuación balanceada es N2 más 3H2, 2NH3, ¿cierto? Gregory, para la nacional, creo que con los que expliqué es suficiente, tal vez algo de geometría molecular, pero sobre todo leer. Listo, entonces ahora sí, teniendo en cuenta la información anterior, puede afirmarse que en la anterior reacción se producen 2 moles de NH3, 1 mol de NH3, 4 moles. Entonces sigue siendo la C. Esa es sencilla, ¿cierto? 1 mol de N2 y 3 moles de H2. ¿Cuántas me producen? 2 moles de NH3. No, Duan, no falta ningún 3 en el nitrógeno. ¿Dónde falta un 3? Santiago, geometría molecular, hay una clase del año pasado que es la forma de las moléculas. ¿Qué no entendiste, Jonathan? Esta es la ecuación balanceada. Y la ecuación balanceada es exactamente la misma que me están diciendo acá. Una mol de N2, una mol de N2, 3 moles de H2, 3 moles de H2, me produce pues 2 moles de NH3. ¿Listo? Bueno, Jonathan. ¿Listo? Esta me la envió Elías. Dice, la acidez estomacal se da por exceso de los jugos gástricos, que principalmente contienen ácido clorhídrico. El tratamiento más común es el uso de antiácidos que generalmente contienen hidróxido de aluminio, AlOH3, que reaccionan con el ácido clorhídrico como se muestra en la siguiente reacción, ¿cierto? Teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa, los productos de la anterior reacción son
Entonces, aquí tienen que tener en cuenta varios conceptos. El primer concepto es que estamos haciendo reaccionar un ácido más una base. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en las reacciones de neutralización, lo vimos en nomenclatura de sales, lo hemos visto como en 50.000 clases. Entonces, siempre que yo pongo a reaccionar un ácido más una base, se llama una reacción de neutralización y me da la sal más agua. ¿Qué quiere decir que me dé la sal más agua? Que yo cojo este OH de acá, se junta con este H, ¿cierto? Y me da agua. Y lo otro se junta acá. El Al más el Cl, ¿cierto? Al más Cl, ¿cierto? El Al tiene un número de oxidación de 3 positivo, es decir, que es AlCl3. ¿Listo? El único que lo tiene así es la C, ¿cierto? La respuesta es la C. Siempre da la sal y el agua y tiene que estar balanceada. Si no lo agarran por el AlCl3, aquí hay 3 de ácido clorhídrico, aquí tienen que haber 3 de cloro, ¿cierto? De agua son 3 de agua, entonces 3 por 2, 6 de hidrógeno. Aquí hay 3 hidrógenos y aquí 3 hidrógenos también. 3 más 3, 6. ¿Listo? Daniela, ¿por qué no la D? Primero, el AlCl no existe. Existe es el AlCl3. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene un número de oxidación más 3. Y segundo, porque si yo pongo esto así, la ecuación no queda balanceada. ¿Listo? No importa, en ese caso el orden del factor no altera los resultados, Jonathan. ¿Listo? Puedes poner primero el agua y luego la sal, no importa. Los dos son reactivos. Generalmente uno pone primero la sal más el agua. Héctor, no tengo ni idea. Nosotros no sabemos cómo son los exámenes del ICFES este año. Dayana, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto, pero basado en las dudas que ustedes me enviaron al correo. La otra semana mi clase va a ser el jueves a las 7. Entonces espero sus preguntas, dudas al correo química@puntajenacional.com. Valentina, ¿cómo así que y el CL? ¿Cuál es? Sí, John, siempre. Un ácido más una base forman sal más agua. ¿Listo? Esta también me la mandó Elías. Dice, a continuación se presenta una reacción química y los pesos atómicos de los átomos involucrados. El trióxido de hierro más el monóxido de carbono me produce hierro más dióxido de carbono. ¿Listo? Dice, si se hacen reaccionar 480 gramos de trióxido de hierro con una cantidad suficiente de monóxido de carbono, ¿cuál es el número de moles de dióxido de carbono generadas? Exactamente, entonces, primer paso, nunca se les olvide, cuando tengan una pregunta de estas, primer paso, revisar que la ecuación esté balanceada. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, aquí hay 2 hierros y aquí hay 2 hierros, perfecto. Aquí hay 3 oxígenos acá y 3 acá, entonces hay 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces estamos bien. Y carbonos hay 3. Y acá también hay 3 carbonos, está balanceada. ¿Listo? El número de oxidación del cloro ahí es -1, Valentina, en el anterior ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que está balanceada. Listo. Me dicen que se hacen reaccionar 480 gramos de este reactivo con una cantidad suficiente de CO. ¿Qué quiere decir? Que el CO está en exceso, que ya no tengo que calcular reactivo límite. Dice, ¿cuál es el número de moles? ¿Cierto?
Entonces, me están preguntando, me están dando en gramos, pero me preguntan en moles. Me están dando gramos del F2O3 y me están preguntando las moles del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay que sacar las moles. Entonces, ya saben que son 480 gramos del F2O3. Y tengo los pesos moleculares, entonces yo puedo sacar los pesos, ¿cierto? El peso, 2 de hierro, 2 por 56, entonces 6 por 2, 12, va una, 2 por 5, 10 y una 11, entonces son 112, ¿cierto? Y hay 3 de oxígeno, entonces 3 por 16, 6 por 3, 18 va una, 3 por una 3 y una 4, 48 más 112, entonces 112 más 48, esto solo por hacerlo más fácil, 160, ¿cierto? Ya sé que pesa 160 gramos por mol. Ojo, miren cómo estoy haciendo las operaciones, ¿no? Estoy haciendo las operaciones en mi cabeza y en el cuaderno, porque allá no van a tener calculadora, entonces espero que no estén utilizando calculadora, chicos. Listo, entonces ya sé 480 gramos, cuántas moles son, ¿cierto? Si una mol del F2O3 pesa 160 gramos, 160 gramos. ¿Cierto? Es este por este dividido en este, entonces esa X es una mol del F2O3 por 480 gramos dividido en 160 gramos, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? Este 0 y este 0 lo puedo simplificar y me da 48 dividido en 16, ¿cierto? Y eso me da 6 por 4, no, 6 por 3, 18, va una, 3 por una, 3 y 4 y una 4, entonces 0. Me da 3 moles, ¿cierto? Listo, yo ya sé que estos son 3 moles. 3 moles, ¿cuántas moles de dióxido de carbono me da? Si ustedes lo hacen fácil, entonces saben que 3 moles, si una mol me produce 3 de dióxido de carbono, pues 3 me van a producir el triple, o sea, 9 moles. La A. Pero si no les sale fácil, pues hacen la regla de 3. Según la ecuación, una mol del F2O3 me produce 3 moles de CO2. Profe, ¿de dónde sacó esto? De la ecuación. Ahora, 3 moles, que fue lo que me dieron en el problema, 3 moles de F2O3. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono se obtienen? 3 por 3, 9. La respuesta es la A. ¿Listo? Mr. Byron, si tú quieres usar factores de conversión, está perfecto, si tú los manejas. Aquí lo hago solo por regla de 3 porque se entiende más. ¿Qué no entendiste? Brillo Express. Necesito que seas más específico. ¿Entendiste cómo sacamos estas moles? ¿Las 3? ¿Entendiste? ¿No entendiste de dónde sacamos el 9? Yo escribo con un lápiz y una tablet especial que hay acá y que sirve también como mouse. Brillo Express, mira, es sencillo. En la ecuación, una mol me produce 3 moles, ¿cierto? Pero como yo tengo 3 moles y no una del trióxido de hierro, pues me produce 9 moles. Aquí está, una mol del trióxido de hierro, que lo saqué de la ecuación, me produce 3 moles de dióxido de carbono, que es lo que está acá. 3 moles del trióxido de hierro, que es lo que ya había sacado. ¿Cuántas moles me produce? 3 por 3, 9. Eneider o si has hurtado, que no entendiste. Por factores de conversión, Valentina, es más demorado, o sea, es más rápido, pero es más complicado. A ver, bueno, voy a hacerlo. Sí pueden rayar el cuadernillo,
y tienen unas hojas para hacer operaciones, pero todo eso lo tienen que entregar. Sí, Santiago, para estequiometría todo se puede usar regla de tres. Voy a hacerlo con factores de conversión arriba, para los chicos que entienden factores de conversión. El que haya entendido por regla de tres, por favor, no se me vaya a confundir. Entonces, por factores de conversión, ¿desde dónde arrancamos? Desde lo que me da el problema. Entonces yo digo 480 gramos de el trióxido de hierro. Tengo que sacar las moles, entonces yo digo, una mol, lo que yo quiero sacar va arriba, una mol del trióxido de hierro pesa 160 gramos. Por estos gramos y estos gramos se van, ya tengo la mol del trióxido de hierro, entonces digo, una mol del trióxido de hierro me produce 3 moles del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono, perdón. Y ya tengo la respuesta que es en moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Si hacen todo eso, igual les va a dar 9. Sí, yo prefiero que entiendan por regla de 3. El que entiende por factores de conversión, perfecto, que lo haga así. Víctor, en la universidad, pues muchos profesores van a usar porque uno tiene que entender por los factores de conversión. Pero chicos, ustedes se están preparando, es ¿para qué? Para la prueba de saber 11. Entonces, no hay problema. Yo prefiero que entiendan el concepto. ¿Listo? Sí, factor de conversión es lo mismo que regla de 3, solo que en una sola franja. Se hacen todas. Jason, ellos quieren las hojas de proceso para que no se lleven escritas las preguntas en esas hojas y no sean capaces de sacar las preguntas. ¿Listo? Esta también me la envió Yuray. Dice, un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales con el agua. El sodio y el potasio, por ejemplo, desplazan al hidrógeno del agua formando hidróxidos, o sea, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. El siguiente esquema ilustra el proceso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Erlenmeyer con tapón, ¿sí? Que tiene un tubo de seguridad porque se van a producir gases. Aquí tenemos el metal, ya sea el potasio o el sodio, que es el que me están diciendo, y lo ponemos a reaccionar con agua. ¿Qué pasa? Este de acá es un recolector de la parte gaseosa, ¿cierto? Entonces obtenemos hidrógeno y obtenemos agua. ¿Listo? No, Manny, no te dejan llevar el cuadernillo. Tendrías que fugarte. No, es que ni siquiera porque cuando vas al baño no te dejan salir con el cuadernillo. Entonces, bueno, volvamos acá. Dice, de acuerdo con la información, el número de moles de potasio necesarias para producir 8 moles de hidrógeno es. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que uno tiene que hacer en esto es balancear la ecuación. Pero si no hay ecuación, pues hay que plantear la ecuación. ¿Qué les están diciendo acá? Que van a hacer reaccionar el potasio. ¿Listo? El potasio más el agua me va a producir ¿qué? El hidróxido de potasio más hidrógeno. Hidrógeno, si ustedes pueden ver acá, es H2, no se produce H solito porque tiene que ser las moles, ¿cierto? Entonces, listo, ya planteamos la reacción. Manuela, porque aquí el enunciado lo dice y el dibujo lo dice. Aquí dice agua. Y aquí dice un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales
más el agua. Pilas, chicos, con comprensión de lectura. Aquí está todo. Exactamente, entonces esta reacción está desbalanceada, ¿cierto? Yo tengo que balancearla. ¿Mm? Excelente pregunta, Juan Pablo. ¿Por qué H2? Primero, aquí en el gráfico está H2. Y segundo, porque el hidrógeno en forma molecular siempre es H2. El hidrógeno gaseoso siempre va a ser H2. ¿Listo? Exactamente, entonces nosotros vamos a tener que balancear esta ecuación. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. El potasio acá está balanceado y acá también. El hidrógeno también está balanceado y acá también. Perdón, el oxígeno está balanceado y el oxígeno acá también está balanceado. El hidrógeno es el que no está balanceado porque aquí hay 3 y aquí hay 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle un 2 aquí. Entonces empiezo 2 por 2, 4, ¿cierto? Pero entonces ya no me queda balanceado. Entonces, tengo que poner 2 acá y entonces queda 2 hidrógenos acá y 2 hidrógenos acá, ya los tengo balanceados. 2 oxígenos acá, aquí ya están balanceados. Pero el potasio necesita también 2, ¿cierto? Entonces quedan 2 de potasio más 2 de agua, me producen 2 de hidróxido de potasio más hidrógeno. ¿Listo? No, ojo, el H2O no es un hidróxido, ¿no? Acuérdense que los hidróxidos tienen pH alcalino. ¿Listo? Duplicar todo excepto el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con la información anterior, el número de moles de potasio necesarias para producir 8 moles de hidrógeno es, entonces, yo ya sé que 2 moles de potasio me producen una de hidrógeno. 2 moles de potasio me producen una mol de hidrógeno. Si yo quiero producir 8 moles, ¿cuántas moles de potasio necesito? 8 por 2, 16. Exactamente. La B no, chicos, porque la B son los moles de potasio en la ecuación balanceada, pero esa ecuación balanceada solo me da una mol de hidrógeno. ¿Listo? María, son 2 moles cuando tienes la ecuación balanceada y 2 moles de potasio me produce una mol de hidrógeno. Y te están preguntando cuántos son necesarios para producir 8 moles. Entonces, ojo chicos, si ustedes no leen bien, grave, porque pueden hacer todo el proceso y ya. Andrés, mándame las preguntas por correo. Kevin, la ecuación salió de leer y de ver el diagrama. La ecuación me dice el metal más agua, aquí dice, me produce el hidróxido de potasio, en este caso, que me dicen cómo se escribe, más hidrógeno. ¿De dónde lo saqué? De acá. De leer y el diagrama. Sí, casi todos los ejercicios salen con regla de 3. Rafael, profe, el H menos uno no va así, no entiendo la pregunta. De nada, Kevin. Perdón lo enfática, chicos, pero es que aquí es importantísimo leer. Ya a esta altura, sí, exactamente, el hidrógeno siempre es gaseoso, por eso es H2. ¿Listo? Esta me la mandó alguien que me pidió no mencionar su nombre, entonces por eso solo puse gracias. No, John David, porque si son átomos, acuérdate que átomos son 6,023 por 10 a la 23. Y en las ecuaciones siempre te hablan en moles, nunca en átomos. Santiago, la prueba de la nacional siempre es complicada, es de mucha comprensión de lectura. Angie, repasa otra vez la clase porque la ecuación salió de lo de la lectura y lo del diagrama. No, hidróneo se llama cuando, como cuando hicimos el tema de pH,
que se ioniza, por ejemplo, el ácido clorhídrico en el agua y queda el H más, el H solito, ese es el ion de hidronio. ¿Listo? Estas ya es de un tema diferente, es de enlaces. Dice, la siguiente tabla muestra los valores de electronegatividad de varios elementos. Está el potasio, el magnesio, el cloro, el oxígeno y el flúor, ¿cierto? Y está la electronegatividad. Dice, algunos enlaces se pueden formar entre estos elementos. KCl, KF, MgO, ClO o O. Teniendo en cuenta que los enlaces iónicos son aquellos que tienen una diferencia de electronegatividad entre los elementos igual o mayor a 1,7, esto lo vimos, cuáles enlaces son iónicos. Entonces, pues nada, es mirar cuáles son mayores a 1,7. Este O, pues es 0, porque tienen la misma electronegatividad. Cl y O da una diferencia de 0,5. Ay, Dios mío. Mg y O, entonces Mg tiene 1,3 y O tiene 3,5. 5 menos 3, 2 y 3 menos 1, 2,2. Y el KF, esto es grandísimo porque es 4 menos 0,8 da 3,2. Y el KCl es 3 menos 0,8 da 2,2, ¿cierto? Entonces la respuesta es la B. Sí, exactamente, Sebastián. El O es un enlace covalente no polar. Exactamente. ¿Listo? Tengo muchas acá, bueno, no importa. Esta me la envió Ángela. Dice, una estudiante calentó en una estufa durante un minuto un litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados. La temperatura final del agua fue 17 grados. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente estaban a 15 grados en la misma estufa durante un minuto, se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea. No, chicos, hoy no acabamos temprano, hoy tengo Hoy, ahí tengo otra clase. Entonces, exactamente, estamos aumentando el volumen, pero no le estamos dejando el suficiente tiempo, entonces la respuesta va a ser la C. Esta me la enviaron. ¿Listo? Miremos esta, que es de separación de mezclas. No, es César, el oxígeno es covalente apolar, no polar. Apolar, porque no forma polos. ¿Listo? Dice, las siguientes figuras. Juan Pablo, porque si yo para un litro y un minuto se me pasaba 17 minutos, si tengo el doble de litros voy a necesitar el doble de minutos y como solo tengo un minuto, pues solo va a alcanzar hasta 16. ¿Listo? Miremos esta. Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación. Está la evaporación, la filtración, la destilación y la decantación. Todos los vimos. ¿Listo? Dice, Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado la sal es la evaporación, la filtración, la destilación o la decantación. César, polar es que tienen una diferencia. Apolar es que no tienen diferencia. Son los O2, el H2, el Cl2, que no generan un polo. ¿Listo? La B no. Acuérdense que la destilación sirve para separar dos líquidos que no son miscibles. No, la tabla periódica no la pueden sacar, pero cualquier dato que necesiten se lo dan en el examen. Alejandro, hay una clase mía que se llama separación de mezclas. ¿Listo? Entonces, para que la vean. La evaporación es como quien hace el arroz. Lo ponen a hervir, el agua se va, la sal se queda. La filtración es como un filtro de agua o arena, pues. Ponen el filtro, perdón mis dibujos, ¿no?
Aquí se queda el sólido. Ah, es como hacer tinto y colarlo, o como hacer jugo y colarlo. Esa es la filtración, ¿no? Se queda el sólido y el líquido pasa. La destilación, tienen que ver mi clase, pero es un líquido para separar es un método para separar dos líquidos miscibles, es decir, líquidos que se pueden mezclar entre los dos, por ejemplo, alcohol y agua. ¿En qué se basa? En la diferencia de la temperatura de ebullición. Si yo, por ejemplo, pongo a ebullir una mezcla a 76 grados, pues no va a salir el agua, pero sí sale el alcohol. Entonces eso es lo que se recoge. ¿Listo? Y la decantación es cuando tú tienes dos líquidos inmiscibles, que es inmiscibles como el agua y como el aceite. Entonces se echan en un embudo de decantación, que es un embudito que al final tiene una llavecita. El más denso siempre va abajo y el menos denso arriba. En el caso del agua y el aceite, el agua va abajo, el aceite va arriba. Y yo abro la llavecita hasta que saco el agua y luego abro la llavecita y saco el aceite. ¿Listo? Chicos, en la página de puntaje nacional y ponen separación de mezclas o ciencias naturales o químicas. ¿Listo? No, la C no puede ser porque la sal está disuelta en el agua. Ojo, o es que ustedes separan la sal del agua pasándola por donde filtran el tinto del café. La densidad del agua es 1, Daniela, 1 gramo por mililitro. ¿Listo? Este es otro método de separación. Dice, un estudiante desea separar eh, dos muestras en sus componentes. Para esto sumerge en etanol un extremo de 2 tiras de papel que tiene una muestra diferente, permitiendo la absorción ascendente del etanol sobre el papel, generándose la separación de componentes de muestras. Esto se llama cromatografía, que también lo expliqué en capa delgada. El procedimiento realizado para emplear el etanol y otros disolventes se esquematizan acá. Entonces, ¿qué tienen? Una tira de papel, otra tira de papel, la sumergen en etanol y la dejan sobre el tiempo. ¿Qué va a pasar con el etanol? El etanol va a empezar a migrar por esa tira de papel y empieza a separar los componentes, ¿cierto? Después de observar estos resultados, el estudiante puede concluir que la muestra 1 es una sustancia pura y la muestra 2 es una sustancia homogénea, una mezcla homogénea. La muestra 1 y la muestra 2 son sustancias puras, la muestra 1 y la muestra 2 son mezclas homogéneas. La muestra 1 es una mezcla homogénea y la muestra 2 es una sustancia pura. ¿Listo? Entonces acuérdense, homogéneo que se ve una sola fase, ¿cierto? Heterogéneo que se ve en 2 fases o más. Si ustedes se fijan en el tiempo 1, cuando empiezo, todo se ve como si fuera uno solito, ¿cierto? Cuando pasa el tiempo, en la primera muestra hay separación, pero en la segunda no hay separación, es decir, ¿qué quiere decir? Que hay uno solo. Y en esta había una mezcla que homogénea porque se veía uno solo. La respuesta es la D. Sebastián, la separación de mezclas, todos los años preguntan alguna, generalmente. Por eso la dicto en una clase aparte. De seguro sí, Sebastián va a salir. Chicos, los que me preguntaban, ¿la química del examen de la nacional es más difícil? Probablemente. Es que evalúan competencias diferentes. Pues una sustancia pura es el agua, es pura. O el alcohol, es puro. Ya una mezcla, pues es el agua con tinta. Pues esa es una mezcla. Giovanni, tips para la Nacho, tips para la Nacional, tips para todo, leer, saber leer. Lo que ustedes no se sepan de la Nacho es porque no saben el concepto, entonces tienen que saber los conceptos, pero hay que saber leer. No, Andrés, ahí está más despacita. Si la muestra 1 tuviera 2 colores, pero es que así me la pasaron. No, heterogénea ni siquiera la podrías poner acá, porque se vendría un puntico acá y acá se vendrían otros punticos. ¿Sí? Heterogénea no.
No, heterogénea, homogénea, querido, quiere decir la mezcla de dos sustancias. Para que se imaginen, pero que se ve como si fuera una. Aquí hay frutiño y aquí hay agua pura. Si yo pongo el alcohol con el agua pura, no me lo va a separar. Pero si pongo el frutiño, me va a separar el agua y los componentes del frutiño. Felipe, los exámenes de la Nacional son exactamente los mismos. Lo que define es los cupos en la sede que tú vas a pasar, porque ahora uno compite con todo el mundo, entonces el examen es lo mismo. ¿Listo? Chicos, 5 minuticos mientras cambiamos la clase, o menos. Y venimos con las otras preguntas. Andreus, la muestra uno es homogénea, es una sola fase. Lo que pasa es que cuando haces la separación, tienes los dos componentes. No, homo, una fase. Hetero, dos o más fases. ¿Listo?